Bienvenidos, bienvenidas al canal de Academics. Soy el doctor Ernesto Alvarado y hoy veremos el tema de administración del tiempo. Como ya comentaba, pues la idea es darle un contexto a la importancia del tema de hoy, administración del tiempo, que no es un tema menor, es un tema importante porque recordemos que pues es un elemento que nos permite darle certeza a la organización desde diferentes medidas, desde diferentes perspectivas físicas, temporales, en relación a los tiempos del pasado, el presente y el futuro, a nuestras obligaciones o en su caso a los objetivos que tenemos relacionados. Recordemos que la vida y el tiempo pues son maestros realmente conforme vamos desarrollando el contexto de la vida, que por supuesto podemos tener más vida, más tiempo, menos vida o menos tiempo. Y de ahí la importancia de que la vida pues nos enseñe a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseñe a valorar la vida. Ahí tenemos estas dos características en este contexto reflexivo. Importante siempre y regularmente lo hago al inicio de cualquier tema para poder encuadrar los conceptos y la semántica de cada tema que estamos abordando, y en este tema la administración del tiempo pues no será la excepción. Es así que para Platón el tiempo es una imagen móvil de la eternidad y que imita esa eternidad y se desarrolla en círculo o en ciclos según el número. Así lo definía el propio Platón en este contexto reflexivo. Es importante referir que considera que el tiempo nace con el cielo y por supuesto el movimiento de los astros, que es el que mide el tiempo, de las estrellas, del sol, de la Vía Láctea, del universo. Tenemos estos elementos del astro y ahí lo manejaba Platón de manera reflexiva. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española pues ya nos da una definición un tanto diferente que puede tener algunos elementos asociados en relación a que es una magnitud física que va a permitir ordenar la secuencia de los sucesos. ¿Cuáles sucesos? Pues de que nacemos, nos desarrollamos, los que queremos y podemos, nos reproducimos y pues finalmente concluye nuestro ciclo de vida, y ahí van pasando una serie de sucesos como lo encuadra la Real Academia de la Lengua Española, estableciendo de manera primigenia un pasado en el origen, un presente, lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos viviendo en el contexto actual, y un futuro que será lo que estaremos viendo mañana, pero ahorita mismo ya lo estamos viviendo, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. El segundo para el tiempo es muy importante, de ahí se desagregan, por supuesto que lo sabemos, los minutos, las horas, los días, meses, años, lustros, décadas, siglos, etc. Y entonces tenemos una manera de estar evaluando y midiendo, pues, qué es lo que vamos haciendo con ese tiempo. Ahora, la idea de la administración del tiempo tiene que ver con identificar y lograr que ese tiempo sea más productivo para las actividades que nosotros consideremos en ese mismo sentido, las actividades productivas, que podrán ser diferentes tipos de actividades, de enseñanza, académicas, deportivas, de alimentación, lúdicas, etcétera, ¿verdad? De trabajo, de organización. Tenemos una serie de consideraciones que podemos estar estableciendo como dimensiones productivas del uso del tiempo. Sin embargo, para poder garantizar esa productividad de ese tiempo, pues la idea es establecer objetivos para tratar de reducir esa denominada pérdida de tiempo. En ese sentido, hay una herramienta, una técnica, hay varias, pero quiero citar ahorita una, que es la administración del tiempo de Eisenhower. Eisenhower nos dejó una enseñanza bastante interesante en relación a la urgencia y a la importancia. Y con base en estas dos dimensiones, poder establecer tareas urgentes y tareas importantes. Y cuando éstas se asocian, se vinculan y se encuadran en la necesidad de estarlas atendiendo, pues es donde vamos a estar dándole prioridad a esas actividades, a nuestro tiempo,
para el logro de los objetivos según hayamos establecido. También tenemos tareas urgentes, pero que no son importantes, o tareas no urgentes, pero que sí pueden ser importantes. Asimismo, tareas no urgentes y no importantes. Nosotros tendremos que estar clasificando e identificando cuáles de estas son urgentes, pero también son importantes. En ese sentido, Eisenhower nos determina entonces básicamente 4 cuadrantes: importante y urgente, como actividades en donde hay crisis. Si tenemos crisis de salud, hay que atenderlas de inmediato porque podemos perder la misma. Si nos estamos ahogando pero tenemos una reunión, vamos a priorizar en evitar esa asfixia que tenemos derivado de que pudimos haber ingerido algún alimento que se nos atragantó en la garganta. Entonces tenemos una crisis personales, crisis sociales, crisis de la institución que tendremos que estar atendiendo como urgentes e importantes. Pero también algunos problemas apremiantes que tendrán que tener estas 2 características de urgencia y de importancia. En su caso, algún tipo de proyecto en donde tengamos fechas fatales. Por ejemplo, si tenemos que atender a un cliente y la hora es programada para estarlo atendiendo a las 4 de la tarde, pues eso ya está próximo a realizarse. Ya no deberíamos estarlo posponiendo, salvo que venga una circunstancia como las que me he advertido y les he comentado como una crisis, ¿verdad? Bueno, primero se atenderá a la crisis, se dará la excepción que incluso la ley permite generar estos elementos desde una perspectiva de la excepción, pero también tenemos el importante pero que no es urgente, en donde por ejemplo lo que vamos a establecer es prevenir crisis, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar estableciendo que no tengamos las crisis, o si las tenemos, cómo podemos atenderlas? La pandemia, la inflación, los costos acelerados de vida, una cuestión de inseguridad. Bueno, pues entonces tenemos que tener una prevención, una administración y gestión de riesgos para poder incorporar en esas actividades que sí son importantes, pero que no son urgentes, no son apremiantes para atenderlas en este preciso momento. Por supuesto, en el caso de lo que estamos haciendo, la preparación, pues es importante, pero no es urgente. Digamos, si posponemos un estudio, la lectura de un libro, la incorporación de una maestría, un doctorado, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pues realmente no va a pasar nada. Es algo que sabemos que tenemos que hacer, pero que no es algo urgente. Por ejemplo, también construir relaciones. Las relaciones, recordemos que se construyen en el largo aliento, esas relaciones de diferentes tipos de características, y que sí es importante tener buenas relaciones, establecer buenos vínculos sociales, buenos vínculos personales en los diferentes ámbitos, pero no es algo que sea urgente que nos vaya a determinar lo que estamos haciendo en este momento. Asimismo, reconocer nuevas oportunidades. Es importante reconocer hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestros esfuerzos, nuestros objetivos, la administración de nuestro tiempo, la priorización y en ese mismo sentido, pues la planificación de las propias actividades. También tenemos actividades no importantes, pero que sí son urgentes, y puede ser que recibamos en este momento una llamada en donde puede verificarse una urgencia de algún familiar, de alguna persona, de algún cliente, y entonces tendríamos que identificar esa urgencia, pero que posiblemente después de contestar no sea tan importante o sí lo sea, y entonces ya estaremos nuevamente encuadrando en esta matriz de Eisenhower las actividades y las prioridades para administrar nuestro tiempo. También así, por ejemplo, algunas reuniones puede ser que no sea importante, pero que sea urgente. Bueno, por ejemplo, si nos dicen vamos a festejar el día de hoy los cumpleaños en la oficina, bueno, sí podría ser para la gente urgente, pero no es tan importante. Podríamos planificarlo, establecer horarios, establecer lugares, establecer localidades y algunas reglas para poder generar un equilibrio y un balance más adecuado. Asimismo, cuestiones inmediatas o acuciantes, ¿verdad? Estamos mirando el WhatsApp o las redes sociales. Bueno, puede ser que tengamos ese sentido de urgencia cuando no lo es y no es importante, así que son actividades que podemos estar dejando de lado. También en el caso de las no importantes y las no urgentes, que son cuestiones como las que de alguna manera me he estado refiriendo, en donde podemos tener alguna llamada en donde nos van a hacer una promoción o estar mirando correos electrónicos en donde están mandando propaganda, en donde están mandando mercadotecnia social,
pérdida de tiempo, estar procrastinando en no hacer las actividades, pararse, irse a otro lugar, tengo sed, no, mejor me regreso, voy a ir a platicar, cosas que realmente no tienen una trascendencia en ese momento y que a veces son actividades que nos generan escape, nos permiten relajarnos, que hay que ver también eso desde la perspectiva lúdica, son importantes por supuesto. Ahora, hay factores que contribuyen de manera importante al desperdicio del tiempo. En ese sentido, nos genera falta de concentración, no delegamos cuando tenemos que estar delegando las actividades, algunas reuniones infructuosas o muy largas. En México se estila tener de repente reuniones de 2 o 3 horas y no necesariamente llegan a acuerdos. En una perspectiva de Kaizen, de la cultura japonesa, pues es establecer reuniones muy cortas, muy breves, en donde se toman decisiones y vamos a avanzar de manera adecuada de 10 o 15 minutos. Falta de información para la toma de decisiones, pues si no tenemos la información adecuada, entonces vamos a estar perdiendo el tiempo porque vamos a tomar decisiones que no son las adecuadas y vamos a tener que estar recopilando nuevamente ese tipo de información adicional para poder lograr los objetivos correspondientes. Ahí tenemos algunos elementos, pero también elementos que contribuyen al desperdicio, que se les denominan los ladrones silenciosos, ¿verdad? En donde generan baja productividad, por supuesto, pérdida injustificada de energía, ¿verdad? Vamos, venimos, pues vemos que nos movemos mucho, pero avanzamos poco, que es uno de los elementos que tenemos en México. Trabajamos mucho, pero nuestra productividad es baja. O sea, movemos, salimos temprano, regresamos noche, etcétera, pero a veces nuestra productividad como país en promedios ponderados no siempre es la misma productividad de otros países. Claro que tenemos otros contextos, pero siempre la administración del tiempo pues es un elemento importante. La otra, pues ya sabemos, el workaholic, tener una adicción al trabajo, pues eso también nos está quitando tiempo de otras actividades, nos está generando a veces más estrés. Entonces, la idea precisamente pues es tener una adecuada planificación de las actividades, estar realizando la priorización con base por lo menos con esta matriz que nos propone Eisenhower, en donde vemos lo importante, vemos lo urgente, seleccionamos en nuestra agenda del día cuáles son los puntos, priorizamos 1, 2, 3, sabemos cuáles son los puntos que tenemos que estar atendiendo primero y aproximadamente cuánto tiempo nos vamos a estar gastando en esas actividades. Si son actividades que tenemos que hacer, pero no necesariamente tenemos que hacerlas el día de hoy, por ejemplo, pagar la tenencia. Si sabemos que estamos en el mes de diciembre, pues no es algo urgente. Si estamos en el mes de marzo, cuando ya se van a vencer los plazos y van a empezar a generarse cambios en los costos, pues entonces ahí ya cambia efectivamente esta perspectiva. Importante entonces la planificación para lograr los objetivos personales, de grupos, sociales y por supuesto de carácter institucional, como una perspectiva vinculada a las habilidades directivas. Así es que entonces el hábito de aprovechar adecuadamente el tiempo, ese es uno de los mayores regalos, el sentido de la oportunidad, por supuesto, el tiempo que tenemos desde que despertamos hasta que nos vamos a reflexionar antes de descansar, y tenemos entonces este sentido de oportunidad en donde estamos haciendo un orden de prelación para garantizar estos elementos en relación a la administración del tiempo. Pues hay básicamente algunos componentes en donde podemos ubicar primero la definición, después cuáles pueden ser las técnicas para aprovechar el tiempo y por supuesto lo importante es ponerlo en práctica. Entonces,